Muy buenas noches. Generalmente, el toparnos con alguna clase de insecto provoca cierto desagrado, cierto nivel de molestia, una particular sensación que no es agradable para el ser humano. Sin embargo, día a día convivimos en el mismo ambiente con estos animalitos, con estas especies que abundan en la tierra y que de alguna manera también nos benefician. Sin embargo, cuando la proliferación de estos seres alcanza niveles exorbitantes, alcanza un grado que va más allá de lo comprensible, la situación se torna hacia la posibilidad de que exista un componente que está más allá de lo natural y de lo propio del ambiente. Este jueves vamos a platicar acerca de lo que a veces puede significar el hecho de que encontremos una plaga o nos topemos con una plaga de insectos de proporciones desconmensuradas, que nos puede llevar a pensar que existe un componente más allá de lo normal que esté detrás de esta manifestación. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Mundo Paranormal. Comenzamos. Todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida. Algunas son rutinarias, pero hay otras que nos sorprenden haciendo que consideremos si lo que perciben nuestros sentidos es lo único que existe. Extraños fenómenos, sucesos sin explicación y situaciones para los que la ciencia no tiene respuesta nos llevan a pensar que existe la posibilidad de que nuestra realidad conviva al mismo tiempo con una realidad alterna. Estas realidades subsisten separadas, pero en algún momento sus vibraciones se sincronizan con nuestro mundo, dando lugar a lo que llamamos mundo paranormal. En el libro del Éxodo, cuando nos topamos con la salida del pueblo de Israel, con la salida de Egipto, de los hebreos, nos narra cómo Dios, a través de Moisés y Aarón, hacen toda esta situación en la que tratan de permitir, de conseguir que el faraón permita que el pueblo haga, en algunas cuestiones, ni siquiera es la salida total. A veces simplemente es el permitir tener su fe y realizar sus ritos, sus rituales, de la forma en la que ellos debieran hacerlos. Y es que había sacrificios que los hebreos tenían que hacer que no eran bien vistos por los egipcios, ya que algunos de los animales que los hebreos sacrificaban en favor y en honor a su Dios eran animales sagrados para los egipcios, intocables. Por lo tanto, los hebreos recibían castigos de parte de los egipcios por realizar estos sacrificios. La única forma en la que pudieran realizarlos era precisamente trasladándose
a un lugar que estaba alejado 3 días de Egipto, donde podían libremente realizar estos sacrificios sin temer a las represalias que pudieran sufrir por parte del faraón o de las personas bajo su mano. Es particularmente interesante el hecho de que hay tres plagas en las que intervienen precisamente insectos: los mosquitos, los tábanos y las langostas. Y es que en estas, específicamente en estas, la calamidad que sufrieron los egipcios por parte de los insectos fue total y destructiva. Dice en el caso de la tercera plaga: Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón que golpee con su bastón el polvo de la tierra, y saldrán mosquitos por todo el país. Así lo hizo Aarón, y con el bastón golpeó el polvo del suelo, que se convirtió en mosquitos, persiguiendo a hombres y animales. Todo el polvo del suelo se volvió mosquitos por todo el país de Egipto. Es decir, aún en el Antiguo Testamento, el mismo Dios castigaba a los egipcios con los insectos. También la plaga de los tábanos que son precisamente una especie de similar a una mosca. Usted puede verlos en este momento en su pantalla. Son de un insecto de unos 2,5 centímetros más o menos de tamaño, variado en colores generalmente oscuros, muy perjudiciales, ya que son capaces de inyectar y abrir, perforar la piel y provocar una especie de úlceras, laceraciones, que destruyen que son muy dolorosas y que puede desencadenar alguna reacción alérgica en el individuo en que es herido por estos insectos. Además, pueden atravesar la ropa durante las picaduras, provocando una lesión aun si uno lleva, por ejemplo, manga larga. Y por último, la plaga de las langostas que consumieron todo a su paso, todas las cosechas, todas las siembras, todos los alimentos, fueron consumidos durante la plaga de las langostas. Vamos a iniciar con el primer relato del día de hoy. Marcela es una muchacha que ha tenido una vida complicada. A sus 24, 25 años más o menos, es una mujer que vive sola. Por la naturaleza de su trabajo, es una mujer que debe ganarse la confianza de sus clientes y que poco a poco lo ha ido logrando. Tiene un negocio próspero, le ha costado trabajo sacarlo adelante. Sin embargo,
lo ha logrado y ha podido tener la posibilidad de ahorrar dinero y seguir en su trabajo generando más ganancia. De repente, en la vida de Marcela aparece un joven, un muchacho, un hombre bueno, tranquilo, con el que Marcela inmediatamente encuentra una química agradable, se siente tranquila, se siente atraída, se siente cobijada. Y es una relación que poco a poco va creciendo. Este joven no era del lugar de origen de Marcela. Así es que en determinado momento, después de haber pasado un tiempo aquí en la misma ciudad que Marcela, él tiene que regresar a su lugar de origen. Pero como la relación va tan bien, es tan próspera y tan agradable, este muchacho le pide a Marcela que se vaya con él, que hagan una vida juntos, que empiecen a tratar de hacer una vida juntos, de empezar una vida en común, o que busquen en ese momento la posibilidad de echar raíces en la ciudad natal de este joven y tener una vida en común. Marcela, después de haber tenido este negocio próspero, ha ahorrado lo suficiente para poder adquirir una pequeña propiedad a las orillas, no necesariamente en el lugar exacto de origen de este joven, pero sí en un lugar cercano, relativamente cercano a la ciudad en la que vivía este joven. A Marcela le parece la mejor opción, ya que de acuerdo a su negocio, a su trabajo, a lo que ella se dedica, esta puede ser una buena posibilidad de lugar en donde pueda realizar nuevamente su negocio y volverlo próspero. Le parece que ese es el lugar ideal para tener un negocio próspero. Así es que compra una pequeña propiedad en este lugar. La empieza a acondicionar, la empieza a arreglar y empieza a trabajar nuevamente, y como es lógico cuando llega uno a un lugar nuevo, nuevamente empieza a crear las bases para poder tener un negocio próspero. Este joven, debido a la distancia, si bien no la iba a ver diario, sí iba por lo menos una vez por semana. Sin embargo, trataba de estar varios días cerca de Marcela y estar al pendiente de ella. La realidad es que la relación es muy buena. Ambos jóvenes se respetan, se quieren, se aprecian y han logrado tener una relación muy buena, muy bonita y sobre todo basada en el respeto y en el amor. De repente, este joven le lleva a Marcela un regalo, pero no es un regalo de él. No es un regalo que venga de este joven. Es un regalo que viene de su madre. Es decir, la madre de este joven, Marcela, había tenido una vida difícil y ella no tenía pariente, ningún pariente cercano. Por eso no le fue difícil dejar el lugar donde estaba y tratar de echar raíces cerca de este hombre de quien se había enamorado. Así es que la mamá de este joven le regala una planta de menta. Usted y yo sabemos, y si no lo sabe se lo comento, la menta tiene un aroma particular, muy particular y muy fuerte. Cuando la menta se mueve o se rompe una hoja, inmediatamente despide este aroma muy particular, agradable para la mayoría de personas. Sin embargo, siempre hay alguien a quien no le puede agradar, pero es un aroma muy agradable, muy particular, que tiende a inundar el espacio circundante. Así es que la madre ha regalado esta planta y le ha mandado esta planta y le ha dicho a su hijo
que le pida por favor a Marcela que la ponga en un lugar dentro de su casa donde esté agradable y que se la ha mandado para que cuando ella desee descansar o relajarse, pues se haga un té, se prepare un té de menta y siempre tenga menta fresca para aromatizar su espacio y para prepararse un té cuando lleve gusto. Así es que Marcela, haciendo caso a lo que le dice su novio, la pone cerca de la puerta de la puerta principal, por ahí en un lugar, digamos que en un espacio común en la casa, donde entraban, estaba conectado, era una propiedad pequeña, por lo tanto, la entrada estaba directamente conectada hacia el comedor y cerca de la entrada, cerca de la puerta principal. Marcela deja la planta ahí, transcurre el día, el novio se tiene que retirar nuevamente y se va. Antes de anochecer, el novio se retira, tiene que regresar porque al otro día temprano tiene que estar en sus labores, así es que el novio se va, deja a Marcela con la planta y Marcela se da cuenta, minutos después de que se ha ido el novio, Marcela logra percatarse de que hay una mosca. Para ella es muy desagradable, ya que ella era una persona que siempre gustaba de tener todos sus espacios perfectamente limpios. Era una mujer, podríamos decir, que hasta cierto grado obsesionada con la limpieza. Es decir, siempre tenía sus espacios muy limpios, muy adecuados. Le molestaba que existiera un insecto. Así es que lo espanta, hace que se salga de la casa. Y ya tarde se va a dormir. Al día siguiente, Marcela se percata de que hay más moscas. Ahora, al salir de su habitación, encuentra más moscas. Así es que nuevamente las trata de sacar, las aleja, hace que se vayan y abre la puerta principal para espantarlas con un trapo, con una suerte de movimientos, ya que a pesar de que eran insectos que para ella eran desagradables, ella no gustaba de poner ninguna especie de insecticida, ninguna especie de químico, pues ella decía que todos estos químicos y estos insecticidas hacían daño al ambiente, así que ella no estaba dispuesta a contribuir con esa situación y rehusaba a utilizar alguna especie de químico o insecticida con las moscas. Sin embargo, con cada instante que pasaba, la cantidad de insectos que encontraba Marcela iba aumentando. Y más, y más, y más moscas. Y era particularmente moscas que se encontraban en la entrada principal, en el cuarto principal de la casa, es decir, en la habitación que estaba conectada con la cocina, con el comedor, y que curiosamente no estaba conectada con su recámara porque la recámara tenía una puerta que cerraba perfectamente bien, pero el resto de habitaciones, al ser una propiedad pequeña, estaban conectadas y no contaban con una puerta. Es decir, las moscas llegaron al grado de inundar todas las habitaciones que estaban conectadas. En 2 semanas, Marcela había adelgazado preocupantemente. Las moscas le habían provocado un asco tal que no podía probar bocado sin devolverlo por las náuseas que le provocaba ya no solo el saber que estaban ahí, sino imagine usted la cantidad de moscas que había
para que el ambiente se inundara con el sonido que producen estas moscas al momento de volar, y que todo el día y toda la noche Marcela escuchara este sonido, lo que le provocaba insomnio. No había comido, no había dormido, y eso había menoscabado su salud al grado de estar al borde del colapso en 2 semanas. El único momento en el que Marcela podía tener un espacio para descansar o para comer era el momento en el que ella se iba al trabajo, se iba a atender su negocio que estaba fuera de casa. Y era el espacio en el que ella podía descansar del ruido, descansar del ambiente y comer algo sin que le provocara náuseas o ganas de vomitar. En contra de sus propias creencias y de su propio pensamiento, llegó al grado de tener que echar insecticida y comprarlo y llegar y fumigar la casa de insecticida, lo que evidentemente provocó que todas las moscas que estaban ahí inmediatamente murieran y cayeran al piso. Marcela barrió, buscó ventanas, puertas, espacios, rendijas, cualquier lugar por donde las moscas pudieran entrar. Y esa noche, después de haber rociado insecticida, tapó todas las rendijas, la parte de la puerta por debajo, puso un trapo húmedo, las ventanas, revisó que estuvieran bien cerradas, que no hubiera rendijas, todos y cada uno de los espacios donde pudiera entrar cualquier tipo de insecto, ya no solo una mosca, sino cualquier tipo de insecto, fue revisado y tapado por Marcela. Sin embargo, al día siguiente, al despertar, Marcela se llevó con la desagradable sorpresa de que nuevamente su casa estaba infestada de moscas. Sin más que la desesperación, Marcela decidió que había que sacar cualquier cosa, todo, para verificar qué era lo que estaba provocando que hubiera moscas. Algún alimento que se hubiera quedado ahí estancado, que no oliera, algo que estuviera provocando que hubiera moscas. Así es que ese mismo día vació por completo la casa. Todo, no hubo una sola cosa que no dejara dentro. Y una a una fue metiendo sus pertenencias. Sin embargo, Marcela olvidó en un árbol que estaba por allá, por el patio. Marcela olvidó la planta de menta que su suegra le había regalado. Ese día, después del cansancio evidente de haber sacado todos los muebles y pertenencias que tenía y haberlos devuelto uno a uno, después de una revisión minuciosa, Marcela olvida la planta de menta. Se tunde en un sillón. Momento después, llega el novio a visitarla, preocupado evidentemente por la situación, porque ya había visto cómo estaba Marcela. Y ambos se quedan en la casa. Y curiosamente ese día se suelta una tormenta tremenda. Así es que para cuando Marcela se acuerda de que ha dejado la planta de menta afuera, la tormenta hace imposible que salga a traer. Ese día, Marcela se va a dormir con la evidente preocupación de que al día siguiente probablemente volverá a encontrar su casa llena de moscas, pues ha sacado todo y ha vuelto a ingresar con todas las pertenencias que tiene en la casa y no ha encontrado ningún indicio que permitiera que proliferara tal cantidad de moscas en tan poco tiempo. Al otro día, al amanecer, Marcela se levanta y algo que empieza a llamar su atención
es que no escucha el sonido de las moscas. Ya no hay sonido de moscas. Así es que, un poco extrañada y aún un poco incrédula, se dirige hacia la entrada y no hay ni una mosca. Sigue caminando, llega a la cocina, llega al comedor, no hay moscas, ni una sola. Al salir, se dan cuenta de que la planta de menta ha sido destrozada, totalmente destrozada por la tormenta. La tormenta provocó que la planta perdiera la totalidad de sus hojas, y no solo que perdiera la totalidad de sus hojas, sino también que parte de las raíces quedaran expuestas y destruidas. De tal grado fue la tormenta que destruyó por completo la planta. Así es que sin más preámbulos, sin más miramientos, aquel joven toma la planta, la mete en una bolsa y la lleva a la basura. A partir de ese día, Marcela no volvería a tener un problema de moscas. Y ambos, después de haber comentado y de haber platicado cuál era la situación y todo lo que se había presentado, deciden que es mejor no comentarle a su madre lo que ha sucedido con la planta, dejarlo por la paz y tratar de evitar a toda costa todo aquello que la madre mandara para Marcela. Todo aquello que la mamá mandaba, algún dulce, alguna comida que había preparado, que le daba a su hijo para que la compartiera con Marcela, era una cuestión que inmediatamente se desechaba. Es decir, si la mamá del novio, la suegra de Marcela, preparaba algún platillo para ella, era inmediatamente desechado. Nunca se tocó ni se consumió nada que preparara la señora. Y es que en principio de la relación, cuando Marcela se traslada desde su ciudad de origen hasta este lugar, la madre de aquel muchacho había tenido una discusión con Marcela. La madre había intentado llegar a acomodar las pertenencias de Marcela en la nueva casa y tratar de ordenar y decir cómo tenían que ir las cosas, los muebles, cómo se debía adornar. Y Marcela, una mujer que estaba acostumbrada a organizar su propia vida, no permitió que aquella mujer tomara decisiones sobre su casa. Y eso provocó que la señora tuviera cierta molestia hacia Marcela y que en algún momento también platicara con su hijo acerca de si realmente estaba convencido de que esta mujer era una mujer que le convenía o una mujer con la que se llevaría bien, que esta mujer tenía un temperamento que iba a ser muy difícil de controlar y que reflexionara si realmente quería pasar más tiempo con ella. Después de esto, aparentemente la señora habría aceptado por final de cuentas a Marcela y quizá como muestra de paz había mandado la planta de menta que desencadenó toda esta cuestión que casi llevó al borde del colapso emocional y de la salud de Marcela. Vamos a continuar.
Hace unas semanas compartíamos aquí en Mundo Paranormal un programa acerca de guardianes, de protectores, de estas historias en las que por alguna circunstancia particular existen seres, entes, que tomando formas comunes para nosotros, nos protegen y protegían a estas personas de las que platicábamos estas historias. Y en ese punto, en ese programa, hablábamos precisamente de protectores y guardianes del bien, es decir, seres que protegieron a personas que estaban en peligro y las defendieron y permitieron que llegaran con bien a su destino, que llegaran tranquilos a su casa, etc. Sin embargo, existen otro tipo de protecciones que van más allá de lo razonable, que no son para nada agradables y que su única finalidad es destruir o causar el mal. Y es que cuando una persona como usted o como yo salimos de nuestro hogar, salimos del lugar en donde nos sentimos seguros, generalmente, si es usted creyente, pues se encomienda al santo, al ser de su devoción, es decir, no sé, a la Virgen de Guadalupe, al santo de su localidad, vaya, aquella que sea la imagen que usted considere que es la que lo protege. Sin embargo, existen personas que por la naturaleza de sus actividades, de sus propias actividades, no podrían encomendarse a la Virgen de Guadalupe, a uno de los santos que digamos que en la religión católica se tienen, ni siquiera al mismo Creador, dado que sus actividades son totalmente opuestas a lo que la religión profesa. Vaya, si no me ha usted entendido con la descripción que le acabo de dar, los delincuentes, la gente que hace el mal, las personas que tienen cárteles o que tienen sembradíos de sustancias ilegales, no pueden encomendarse por pura... por estar en contra de los preceptos fundamentales de la iglesia, no podrían encomendarse a los santos. Así es que, buscando una protección, se encomiendan hacia el lado opuesto, el lado oscuro, la parte que está siempre en oposición de la fe, de la luz. Y esto es lo que pasó cuando un hombre se topó con un espacio que estaba protegido por un ser de oscuridad. Santiago es un hombre que trabaja como chofer, como conductor de un camión de transporte, un tractocamión. Es un transportista que ha trabajado durante toda su actividad laboral como transportista. A él le gusta ser chofer, le gusta recorrer los caminos, le parece una actividad que a él en lo particular le apasiona, le fascina y se siente muy a gusto haciéndolo. Él trabaja para una empresa que hace diferentes tipos de viajes y cuando comienza a tener una presencia fuerte la delincuencia en la zona en la que él transitaba, pues de repente, como usted y yo sabemos, pese a que alguien diga otra cosa, existen cárteles, existen agrupaciones delictivas que toman posesión de las tierras, no solo de los caminos, sino de los terrenos de cultivo
de las personas aquí en México, terrenos en los que ellos siembran ahora las sustancias que utilizan para producir o para elaborar sus productos, vaya. Santiago un día va circulando normal en las carreteras que debe de transitar. Esta empresa es una empresa responsable que tiene unas rutas establecidas y que por lo tanto maneja un itinerario, un tiempo de llegada, un horario para cumplir las rutas. Y en una ocasión, Santiago se topa con que en la ruta en la que él transitaba sucede un accidente. Un accidente complicado, un accidente difícil, al grado de que Santiago tiene que detener su camino por varias horas, puesto que los servicios de emergencia no terminarán de levantar los restos del accidente y no le permitirán continuar su camino por la magnitud del accidente hasta que todos y cada uno de los restos hayan sido movidos de la carretera. Al ser una empresa responsable, al ser una empresa que tiene que cumplir ciertos lineamientos, si Santiago no llega a tiempo a entregar la mercancía, esta situación le generaría un descuento económico, una sanción económica, tanto para la empresa como para él. Por lo que, con toda la intención de cumplir con el horario de entrega, Santiago empieza a buscar caminos alternativos para llegar a su destino. Y es en uno de estos caminos en los que desafortunadamente se topa con una situación complicada. Ya estaba cayendo la noche en el trayecto en el que llevaba Santiago. Ya era de noche, ya estaba por caer la noche. Así es que cuando empieza a buscar estos caminos, estos espacios para poder encontrar una ruta que le llevara hacia su destino, Santiago empieza a transitar por caminos de terracería, pues, caminos que no están pavimentados, buscando alguna manera de rebasar o de cubrir el espacio donde estaba el accidente y volver a incorporarse a la carretera. Cuando llega a un sembradío, ya la noche ha caído, ya no hay luz de día. Y llega a un sembradío. Santiago ve cómo enfrente de la luz que puede proyectar su vehículo, cómo pasa una sombra muy grande. Es una sombra oscura, es un ser alto, oscuro, totalmente negro. Él no puede distinguir rostro, no puede distinguir facciones, no puede distinguir absolutamente nada más que una formación alta. No es una alucinación, no es una sombra que esté generando algún artefacto, dado que tiene un cuerpo, un volumen, y Santiago puede ver cómo se mueve, cómo tiene voluntad propia y movimiento propio. Así es que, al ver esto, Santiago se sorprende, dado que la figura no parece que fuera una figura de una persona, pues es más grande y por momentos pareciera que esboza un rostro grotesco, desagradable. En determinado momento el vehículo cae, una de las ruedas del vehículo cae en una especie de charca, lo que hace que el vehículo tenga un movimiento de haber entrado a un bache, por lo que Santiago voltea la vista al camino. Y cuando él vuelve a levantar la vista, en cuestión de segundos, esa cosa ya no está allá lejos donde apuntan las lámparas. Esa cosa está junto a su camión. A un lado de su vehículo está aquella cosa que estaba en ese lugar. Inmediatamente Santiago, sin importarle el sembradío, sin importar las tierras de cultivo que están ahí,
da vuelta con su camión, atropellando lo sembrado, entrando sin ninguna contemplación hacia la tierra sembrada, hacia las plantas que ya están creciendo. Da vuelta y regresa sobre la zona, sobre la carretera, el camino sobre el que venía. Angustiado aún, pero pensando que ese regreso lo llevaría a su camino sin mayor preocupación, empieza a escuchar, y no solo a escuchar, sino a sentir cómo la caja del camión que trae es golpeada, como si le estuvieran golpeando con un pedazo de metal muy grande, pues los golpes son muy impactantes, tienen una fuerza muy grande, y el sonido es aún más estruendoso de lo que pudiera imaginar. Son golpes demasiado fuertes, tanto que por momentos se sintiera como si la caja del tráiler se meciera al momento de recibir el impacto. Santiago pisa el acelerador a fondo para salir de ese camino, se incorpora a la carretera y en ese momento la carretera se está abriendo. Así es que nuevamente circula Santiago sobre carretera. Perdón. Y llega a un paradero, un lugar en donde los choferes de los camiones, se detienen para comer, para tomar algo, para despejarse un poco del camino. Al llegar al paradero, Santiago pide un teléfono. En ese entonces no era tanto el auge de los teléfonos celulares, así que él pide por favor que alguien le preste un teléfono para que pueda llamar a su amigo, a un compañero. Y es cuando Santiago llama a su compañero y le platica lo que le acaba de suceder. Bueno, lo que sucedió en la noche. Su compañero, un tanto enojado, sorprendido, pero más molesto, le dice que no vuelva a hacer eso, que cómo se le ocurre haberse salido del camino. Santiago le dice que lo que él quería era obviamente cumplir la ruta en tiempo y forma. Y su compañero le dice, nunca hagas eso. Esas tierras son del cártel. Esas tierras ahora pertenecen a gente que trabaja para el cártel. Y están protegidas. Están protegidas por demonios, están protegidas por seres del inframundo que no permiten que nadie se acerque a menos que sea uno de los seres, de las personas que trabajan esas tierras o que están en la organización. Nunca debiste haberte metido, le dice su amigo. Posterior a esto, Santiago trata de reincorporarse, de recuperarse. Ha desayunado, ya ha probado, ya ha tomado su alimento, se ha refrescado un poco y le da curiosidad por ver cómo ha quedado la caja del camión. Pues recuerda que durante la persecución de regreso había escuchado varios golpes y había sentido cómo esos golpes movían la parte de la trasera de la caja. Santiago se da cuenta al rodear el tráiler que la caja está seriamente dañada, muy dañada, que los impactos son muy notorios y que no parecen ser impactos de un golpe pequeño, que en realidad los golpes atestados sobre la caja fueron impactos muy grandes, como si le hubiera golpeado una gran bola de estas de demolición. Es un impacto muy grande, realmente muy grande. Al ver el impacto, él tiene que abrir la caja para asegurarse de que la mercancía que él lleva esté bien. Esta mercancía eran muebles. Santiago se encargaba de transportar muebles de madera
de un lugar a otro. Eso era lo que él siempre llevaba y era lo que la empresa les confiaba a ellos, muebles. Resulta que cuando Santiago abre la caja del tráiler para verificar cómo están los muebles, puede notar que los muebles están llenos de termitas. Todos. No hay un solo mueble que no tenga marcas de las termitas. Pero no solo marcas, están totalmente consumidos, como si hubieran pasado bastantes meses atacados por las termitas, como si las termitas ya hubieran cumplido su cometido de comer prácticamente toda la madera de los muebles. Los muebles están totalmente infestados de termitas. Algo que era prácticamente imposible, porque Santiago apenas el día anterior por la mañana había visto cómo cargaban el tráiler con los muebles recién salidos del almacén y sin un solo rasguño. No hay manera de que en una noche las termitas se pudieran terminar todo un cargamento de muebles y estuvieran totalmente destruidos, roídos, comidos. Todos y cada uno de los muebles que Santiago transportaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de Mundo Paranormal. Cuídese mucho, disfrute su fin de semana, que pase una excelente noche. Lo invito para que se quede con toda la programación de Cerdán 10, un canal para todos, y que también se quede con la programación de la Radio de los Recuerdos. De igual manera, lo invito para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, nuestro canal oficial de YouTube, Mundo Paranormal Cerdán, donde compartimos jueves a jueves las historias que aquí le presentamos y donde puede usted volver a ver todos los episodios que tenemos de Mundo Paranormal. Cuídese mucho, que pase una excelente noche y yo lo espero el próximo jueves en punto de las 9 para seguir descubriendo todo lo que nos encontremos al recorrer los caminos de este mundo paranormal. Hasta la próxima.